El informe fue solicitado por las ligas de la FIDH en relación al estudio sobre criminalización de defensores de la naturaleza en el Ecuador, y específicamente nos pidieron evaluar 3 casos: el caso Pepe Acacho y Pedro Machián, el caso Javier Ramírez y el caso de Manuel Trujillo, y ver la posibilidad de que a través de la asistencia no solamente a las audiencias, sino de la lectura de los casos, de los expedientes, pudiésemos encontrar patrones de vulneración de derechos humanos en contra de estos líderes. Allí efectivamente encontramos que hay un déficit en cuanto a las garantías judiciales, encontramos que no hay una independencia judicial adecuada, encontramos que se hacen múltiples violaciones al debido proceso, y encontramos fundamentalmente que por la lectura, digamos una lectura un poco más que jurídica, política de los casos, efectivamente hay un patrón de criminalización por razón de ser líderes de determinados procesos. A mí me acusaron al principio de terrorista, sabotaje y rebelión por ser un defensor de los derechos, de hacer cumplir los derechos de las personas que vivimos en una comunidad donde hicieron una concesión minera, por favorecer a empresa nacional minera para exploración. Me detuvieron para intimidar a la población y poder ingresar a la comunidad, donde nosotros siempre estuvimos organizando proyectos alternativos de producción frente a estos proyectos destructivos que atentan a nuestra vida diaria, con lo que es el agua, el bosque, donde hay las cascadas, donde hacemos turismo comunitario. Y para entrar y dividir, lo que utilizaron es detenerme injustamente, sin ningún delito. Pero ahora, al desprestigiarme con este proceso que me pusieron en la cárcel, ha dado un impacto que ha silenciado nuestra resistencia. Es hacer, ojalá, conocer que yo no soy la persona que me ponen, que no soy un terrorista, sino hacer conocer que yo defiendo a las personas, defiendo a todos, no estoy atentando a nadie, y que ojalá se tome en cuenta o se haga justicia de que las personas que estamos defendiendo un bien común no nos vean como unos terroristas o hagan convencer a todo el mundo que somos personas que estamos atentando a la vida de otro ser humano. Algunos hallazgos generales en relación al informe. Claramente nosotros hemos visto, a la luz de la revisión de estos 3 casos, claramente hay un hostigamiento judicial a líderes y organizaciones. Esto tiene por lo menos 3 temas o subtemas que son importantes de destacar. Uno, que tanto desde el ámbito judicial como desde el ámbito político se abusa de la ambigüedad y la amplitud que existen en tipos penales que hay dentro de la legislación ecuatoriana. Estamos hablando, en el caso concreto, del tipo penal de terrorismo y el tipo penal de sabotaje, que por la amplitud en la que están expresadas permiten que claramente pueda haber una discrecionalidad y arbitrariedad en la aplicación de esto, en la persecución de defensores de derechos humanos. Qué bueno que una organización internacional, como en este caso la Federación Internacional de Derechos Humanos, se haya preocupado de hacer el estudio
el análisis y obviamente las conclusiones sobre un caso que se ha convertido en ícono de resistencia, de lucha, y un ícono para la población, de que aquí vemos gente en el Ecuador de que a pesar de las imposiciones, a pesar de todo el aparataje gubernamental, gente que estamos para demostrar nuestra inocencia y demostrar nuestra resistencia. En ese marco creo que este informe da a entender todo lo que nosotros hemos dicho, que hay una inminente, clara persecución política desde el gobierno nacional. Que se respete lo que está escrito en la Constitución. Ahí, desde el artículo 1, habla que el Ecuador es un Estado plurinacional intercultural. El artículo 2 le habla, por ejemplo, el idioma shuar es un idioma de relación intercultural. El artículo 98 le habla el derecho a la resistencia. Vamos a hacer una discusión más seria sobre esta materia. La criminalización se da justamente de manera más intensa en los proyectos extractivos. La política extractiva es una materia que es discusión en distintos países latinoamericanos porque claramente los mayores indicadores de violencia, los mayores indicadores de vulneración de derechos humanos están justamente en las zonas donde se producen intervenciones de empresas principalmente privadas, pero también estatales, donde se criminaliza a las personas que están reclamando sobre las intervenciones de las empresas. Entonces, si bien es cierto, uno podría decir hubo un punto cero donde se discutió esta materia, se tomó una decisión de la sociedad ecuatoriana. Lamentablemente, los hallazgos del informe de la misión de la FI dan cuenta de que es un fenómeno que se ha seguido presentando y que lamentablemente, doblemente lamentable, hay indicadores claros de que hay una instrumentalización del aparato judicial. Se han tomado medidas administrativas y, como yo mencioné, también hay un discurso público que genera esta idea de la criminalización. Creo que son tres materias las cuales que efectivamente hay que generar una discusión pública con el Estado ecuatoriano con el fin de hacerse cargo de que, si bien es cierto, puede haber una idea del gobierno actual sobre lo que debiera ser el desarrollo económico del país. Claramente esa idea de desarrollo económico tiene que sujetarse estrictamente desde nuestro punto de vista a los estándares de derechos humanos que el Estado ecuatoriano ya suscribe. En el marco, digamos, de estos hallazgos hicimos una caracterización de lo encontrado a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos para poder, digamos, contrastar con estándares fuertes de derechos humanos estas situaciones y procedimos a realizar algunas recomendaciones. Hicimos recomendaciones referidas al gobierno nacional en el sentido de que no se permita y que se derogue toda normatividad y toda práctica político-administrativa que tienda a disminuir la capacidad de acción de los defensores. También propusimos muy particularmente que se diera apertura a un proceso de diálogo entre el gobierno nacional y los defensores de derechos humanos y sus organizaciones alrededor de un mecanismo de derecho internacional de derechos humanos que se denomina Plan Nacional de Derechos Humanos, que tienen todos los países y que construyen todos los estados en relación o en permanente diálogo con los defensores de derechos humanos. Ustedes tienen uno desde 1998 que nunca fue revigenciado de acuerdo a la nueva Constitución y que merecería mucho la pena trabajar en el nuevo contexto. De cara a los organismos judiciales, lo que recomendamos es absoluta independencia en la sustanciación de los procesos y en el desarrollo del juzgamiento de las personas. Recomendamos asimismo, como lo han venido recomendando otras organizaciones defensoras de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y también organismos intergubernamentales de derechos humanos que ya han visto al Ecuador, ya lo han observado. Nos permitimos observar, digamos, la necesidad de que deje de existir ese patrón de criminalización, que haya independencia del Poder Judicial y que evidentemente puedan brindarse todas las garantías judiciales a los defensores. Y finalmente consideramos al tono con las reflexiones actuales sobre autoría en las violaciones a los derechos humanos, que
la vinculación de los actores particulares o de empresas, y recomendamos a las empresas pues que dejen de instrumentalizar o de activar más bien el derecho penal como una forma de criminalizar a los defensores de derechos humanos que se oponen a sus actividades, particularmente en el ámbito del extractivismo. Observamos un desequilibrio en general en el tratamiento de las causas de los defensores y el tratamiento que se da a las causas, por ejemplo, de agentes privados como las empresas. Y eso lo observamos en términos de las investigaciones que se realizan y no por el órgano natural, que sería la Fiscalía General, pero también y sobre todo encontramos que hay una desaceleración, si se quiere, en el tratamiento de los casos por parte de la Defensoría del Pueblo. La anterior administración de la Defensoría había hecho un informe sobre criminalización de defensores muy completo, muy importante, y lamentablemente en la actualidad quedó truncado y no se le da validez al propio informe. Eso ha impedido que la Defensoría pueda desarrollar mecanismos de interlocución, primero con los defensores sobre sus propias causas, y segundo, a que pueda haber un apoyo, si se quiere, o manifestaciones más decididas por parte de la Defensoría para llamar la atención a otras autoridades respecto de la legitimidad de su trabajo. Todas las enmiendas que acaban de ser aprobadas, desde la lectura de este informe, a nosotros nos parecen preocupantes. Uno, la que se acaba de mencionar, que tiene que ver con la participación de las Fuerzas Armadas, y una segunda que tiene que ver con la limitación del derecho de consulta pública al interior de los territorios regionales. Y me están diciendo con esto, claramente la Constitución me permitía a mí generar procesos de consulta al interior de un territorio sobre cualquier materia que fuera de particular interés de la gente de ese territorio, y ahora la Constitución genera una limitación de que solamente algunas materias solamente van a poder ser discutidas al interior de ciertos territorios para generar consultas públicas.